Es miércoles, es 4 de septiembre del año 2024, bajan las temperaturas en la mayor parte de nuestro país y se prolonga la inestabilidad en el noreste y en Baleares. Tenemos aviso naranja por tormentas a esta hora de la mañana en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Tenemos aviso amarillo en Aragón y en las dos Castillas. A la tarde lo que está previsto es que remitan las lluvias y que gane terreno el sol. Estamos estrenando la mañana con 15 grados en Valladolid. Tenemos 19 en Ciudad Real y 23 grados en este momento en Cádiz. Y tenemos ya a Roberto Brasero esperando para contarnos enseguida, con más detalle, la previsión del tiempo para este día. Tenemos tres historias para iniciar la mañana. El gobierno toma el control del Banco de España. Pedro Sánchez aparca la regeneración democrática, aparca aquello de despolitizar las instituciones y coloca, porque él lo ha decidido así, al ministro Escrivá, porque lo ha decidido Sánchez, lo coloca o lo recoloca de ministro a gobernador del Banco de España, ¿no? Designado para un cargo al que se le presume independencia, designado y anunciado sin haber dejado todavía de ser ministro. El presidente y su vicepresidenta tienen hoy ocasión de explicar cómo pretenden ellos que sea la nueva financiación autonómica y por qué a lo de Cataluña está prohibido llamarle concierto. La portavoz gubernativa, la señora Alegría, ayer invocó de nuevo Soria, Cuenca y Teruel como ejemplo de singularidades, chapuza de argumentarios, y encima insisten en ello. Vive Dios. Y hay nueva presidenta del Tribunal Supremo en España, se llama Isabel Perelló, va a presidir también el Consejo del Poder Judicial, obtuvo ayer el apoyo de todos los vocales conservadores o de derechas y de la mayoría, que no todos, los vocales de izquierdas. La señora Perelló pasa por ser de izquierdas o de sensibilidad izquierdista, está bien vista por los conservadores, sobre todo porque entienden que no es un peón de Pumpido o de Bolaños, y dicen hoy todas las crónicas que es amiga de Margarita Robles, la nueva presidenta del... O sea que para quien quiera interpretarlo así, Margarita Robles 1, Félix Bolaños 0. Bueno, lo primero es que tenemos por delante un día de actividad política pues interesante. Entre otras cosas, ¿hoy qué va a pasar? Pues que el ministro de Economía, que es un señor que se llama Cuerpo, Carlos, como yo, va a confirmar en el Congreso de los Diputados lo que ya es un clamor, y es que el próximo gobernador del Banco de España, esta decisión le corresponde al gobierno y punto, pues va a ser el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. ¿Y por qué? Pues porque lo ha decidido Sánchez. La decisión la toma el presidente, que se lo comunica al Consejo de Ministros, y luego el rey pues hace la formalidad de firmar el nombramiento. Durante estos últimos meses, cada vez que se ha planteado este asunto, porque ya va con retraso lo de la elección del gobernador del Banco de España, cada vez que se ha planteado este asunto, desde el gobierno daban a entender que estaban muy interesados en que hubiera por primera vez una mujer gobernadora del Banco de España, tal como va a haber una mujer presidenta del Tribunal Supremo, ¿no? Y por eso se decía, no, es que hay varios nombres en las quinielas, todo el mundo pensaba en nombres de mujeres. Hace ya unos cuantos meses, el diario Artículo 14, que fue el que adelantó esta noticia, hay que reconocérselo así, y se le desmintió, apuntó el nombre del ministro Escrivá. Ahora sabemos, hoy lo cuentan ya varios diarios, ahora sabemos que en realidad desde finales del año pasado Pedro Sánchez tiene decidido que Escrivá sea el nuevo gobernador del Banco de España. Me cuenta alguna crónica que Escrivá hace un año le trasladó al presidente Sánchez su deseo de suceder al señor Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, hace un año. Y que en diciembre, cuando se constituyó el nuevo gobierno, noviembre o diciembre, el presidente le garantizó al ministro Escrivá que iba a ser el próximo gobernador del Banco de España, pero le pidió un poco de paciencia, un poco de tiempo. Y que por eso Escrivá en diciembre o en noviembre no fue ministro de Economía, sino que se le generó este Ministerio de la Transformación Digital, pues para que siguiera siendo ministro antes de que quedara definitivamente vacante el puesto. Total, que la decisión estaba tomada, que nunca se planteó que fuera una mujer y que siempre estuvo decidido Sánchez a que Escrivá fuera el gobernador del Banco de España. Y que nunca tuvo voluntad, por tanto, de negociar el nombre del gobernador o de la gobernadora con el Partido Popular ni con nadie. Que lo más que estaba dispuesto a negociar con el PP era el nombre de el segundo o la segunda al cargo del Banco de España, que es la subgobernadora, vicegobernador o como se le llame al cargo. Argumentario del gobierno. Claro, ayer recordábamos aquí, bueno, vamos a recordarlo otra vez, cuando Pedro Sánchez aún no era presidente del gobierno, Jacques Peter, cuando era aspirante, y entonces tenía unas ideas bastante distintas a las que tiene hoy sobre la elección de cargos y sobre el papel que tiene el gobierno a la hora de elegir políticos para determinados puestos. Cuando Pedro Sánchez decía que uno de los errores que se había cometido durante el gobierno de Rodríguez Zapatero
Uno de los errores fue elegir a un exsecretario de Estado, es decir, a alguien que procedía del gobierno, para la dirección del Banco de España. Reconozco que nosotros cometimos, por ejemplo, en la pasada legislatura un error, y es nombrar de gobernador del Banco de España pues a un ex responsable político como Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Un error, nombrar a un ex responsable político. Pues ahora va a nombrar no a un ex responsable, sino a un responsable político, que es el ministro José Luis Escrivá. Bueno, el gobierno, que siempre tiene argumentarios a mano, algunos son más brillantes que otros, como venimos comprobando en estos últimos días. El argumentario para lo de Escrivá es, su currículum es magnífico, su experiencia está acreditada, sus méritos están ahí a la vista, capacidad tiene, y esto de que proceda del gobierno, oiga, pues es que en Europa es tradición. En Europa, esto de compararnos con Europa siempre es un recurso bastante facilón, por otra parte, ¿no? Porque nadie se pone luego a mirar si país por país en Europa, cuando ha habido ministros, gobernadores de los bancos centrales y esas cosas, nadie se pone a mirarlo. Como nadie se ponía a mirar, o casi nadie, si era verdad aquello de que en los demás códigos penales de la Unión Europea no había delito de sedición y aquellas milongas que nos ha contado el gobierno tantas veces. Bueno, sobre esto el argumentario está preparado y dice justamente eso. Dice, no, si en otros países de Europa es muy común, y que además en el Banco Central Europeo pues no está Luis de Guindos, que fue ministro del gobierno de Rajoy, de vicegobernador o de vicepresidente del Banco Central Europeo. Argumentarios, digo, de ocasión, y que refutan todo lo que Sánchez predicaba antes de llegar a la presidencia del gobierno. Bueno, hoy se anunciará el compromiso y se hará efectivo, y el presidente Sánchez pues tendrá ocasión de celebrarlo. O sea, aquí el asunto no es si el ministro Escrivá tiene o no tiene currículum. Está capacitado, tiene méritos, tiene carrera, sí, claro, como otras personas en España. ¿O no hay nadie más en España que, teniendo méritos, capacitación, currículum, no sea ministro de Pedro Sánchez? Por aquello de la apariencia de independencia o de autonomía. Luego es verdad que una vez que el gobierno te nombra, la legislación establece que el gobernador es autónomo, es independiente. Luego ya depende de la persona elegida, que en este caso es el ministro Escrivá, cuánto de independiente quiere ser del gobierno que lo ha nombrado. Esa ya es una responsabilidad exclusiva del actual ministro, que veremos cómo se desempeña como gobernador del Banco de España, nombramiento que se hará efectivo pues con carácter inmediato. Esta mañana hay dos comparecencias que van a tener un cierto interés dependiendo de lo que los comparecientes quieran contar o concretar. Una, el presidente estrena la temporada con un concierto como un concierto no de financiación autonómica. Un concierto como a él le gusta, que es una homilía larga. Hoy ha elegido para este nuevo curso el Instituto Cervantes, y allí comparecerá público cautivo pues para contar lo que tenga bien, y para justificar sus decisiones. ¿Concretará algo el presidente sobre la financiación singular de Cataluña, el acuerdo que tiene con Esquerra Republicana, el trato preferencial al gobierno de Salvador Illa? Pues se verá. Si no lo hace él, tiene oportunidad de hacerlo su número 2, ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella comparece en el Senado, va arrastrando los pies, porque el gobierno evitó que la ministra tuviera que comparecer en el Congreso para hablar de esto de la financiación autonómica, para ser un tema en el que tanto interés pone el gobierno, el federalismo, el avance, mejor para todo y tal, pues le ha costado dar explicaciones. Al Congreso no quiso ir y consiguió no ir. Al Senado no ha conseguido no ir porque está citada por la mayoría, por la Cámara Alta. Bueno, hoy tiene la oportunidad, la ministra Montero, por tanto, de explicarnos a todos por qué cuando Esquerra Republicana de Cataluña presentó el modelo de financiación singular, que es calcadito al que al final se ha pactado, ella misma dijo que esto era un concierto, y ahora dice que esto, si algo no es un concierto. Y tiene ocasión de explicar también la vicepresidenta pues cuál es la singularidad de Cataluña, ya que no es un archipiélago, ya que no es Soria, cuál es la singularidad de Cataluña. Si es que tiene más competencias autonómicas que los demás, y por eso tiene que tener una mejor financiación que los demás. Si los demás van a poder gestionar también todos sus impuestos, en fin. Explicaciones que hasta ahora la vicepresidenta, pudiendo haberlas dado, no ha querido darlas. Veremos si hoy tiene intención de hacerlos. Y lo de Soria, Teruel y Cuenca, que insiste, ayer la portavoz del gobierno insistiendo en esta chapuza de explicación. Una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara, si no me falla la memoria. Soria, perdón. Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Bueno, pues no.
No es comparable. Bueno, que Pachi López no se lo decía a Pilar Alegría, se lo decía a una periodista que le había preguntado por este asunto. Igual es que Pachi pensaba que era ocurrencia de la periodista. Podría ser. Soria, Cuenca, Teruel, Guadalajara, ¿qué más da? Diga usted cualquier... si da lo mismo. Si esto es que se lo han pasado esta semana en un papel y dicen, hay que decir esto esta semana, pues se dice. Soria, una de las primeras singularidades fiscales, pero si es de anteayer esta singularidad, que además no es una singularidad fiscal, es una bonificación en la seguridad social a empresas que contraten trabajadores. Pero bueno, mira, cuando el encargado de hacerte un argumentario te presenta una chapuza, lo que tienes que hacer es tirar al cesto ese argumentario y decirle que haga bien su trabajo, en lugar de insistir con el argumentario, quedando tú en el más soberano de los ridículos. Bueno, Isabel Perelló, nombre del día, próxima presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Luego contaremos con más detalle cómo ha sido esta operación. Hay 20 vocales que tenían que elegir a la presidenta o presidente. La tradición dice que los vocales que están significados con el gobierno de turno, que en este caso son los 20 del signo izquierdista, pues proponen una terna y el bloque conservador, que es el otro, pues elige de entre esos tres. O sea, de los tres que me has propuesto, me quedo con este. No es eso lo que ha ocurrido en esta ocasión. Bloque izquierdista presentaba varios nombres, bloque conservador decía, es que ninguno nos vale porque son todos submarinos de Pumpido y de Bolaños. Entonces al final ha habido 4 plenos, no salía adelante ninguno de los nombres, se añadieron otros nombres en el bombo. Uno de ellos es el de Isabel Perelló, apadrinada entre otros por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, que es juez y que fue vocal del Consejo del Poder Judicial y magistrada en el Tribunal Supremo. Entonces a los conservadores les valía Perelló, ¿por qué? Porque dicen, no es sanchista, es de izquierda, pero no es sanchista. Han conseguido que varios vocales progresistas también vieran bien el nombre de Perelló, ¿y por qué no lo iban a ver? Si es mujer y es progresista, ¿por qué no va a servir? Tiene currículum, tiene méritos, pues ve, 16-4, la elección que se produjo en el día de ayer. 4 de los vocales de izquierdas han preferido seguir manteniendo el voto para Ana Ferrer. Interpretaciones en la prensa, luego las repasamos si usted quiere. Con carácter general, la celebración de que sea una mujer por primera vez presidenta del Tribunal Supremo. Luego ya, pues algún detalle concreto sobre quién está más satisfecho que quién con la elección de Isabel Perelló y con la no elección de Pilar Teso, que en realidad era el nombre que tenían medio pactado entre Bolaños y González Pons cuando firmaron el pacto para la renovación del Poder Judicial. Alsina en Onda Cero.